Hola, mi nombre es Jesús y nuestro tema vamos a hablar sobre los comités y grupos dentro del FMI. Mi nombre es Karen Andrea y les voy a hablar sobre el principal propósito de fundar el FMI, que básicamente consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario. El FMI suministra asesoría y financiación a sus miembros, particularmente a los países en situaciones de crisis, pero también en los países de desarrollo y en fases de transición. Y todo esto, pues, en lo económico, basado en lo económico. Básicamente, el FMI aspira a ser pues un guardián efectivo de la estabilidad macroeconómica y financiera global y suministra un importante papel de apoyo pues para todos los países, pero mayormente para el G20. Ok, este es nuestro índice y van a ser los subtemas que vamos a hablar alrededor de la duración de la presentación. Una guía sobre los comités, grupos y clubes. Bueno, la introducción de esta guía sobre los comités y grupos de clubes destaca la influencia de dirigentes políticos y autoridades globales en la orientación del trabajo del Fondo Monetario Internacional, el FMI, dada la importancia del FMI en las medidas coordinadas para abordar eventos que impactan los mercados financieros internacionales y economías mundiales. Es crucial comprender las funciones y operaciones de estos grupos. ¿Por qué se creó el FMI? Básicamente, como ya lo explicamos, es para asegurar a los países que están en crisis o que están bien, que tengan como una estabilidad económica. Y bueno, vamos a hablarles sobre los principales áreas de trabajo del FMI, que son supervisión, asistencia financiera, asistencia técnica y la reunión del FMI y el Banco Mundial. La supervisión nos habla de que el FMI mantiene un diálogo en materia de políticas con sus países miembros a través del proceso de supervisión. El FMI evalúa por lo general una vez al año la política cambiaria de los países miembros del marco del análisis global. Y la asistencia financiera, el FMI otorga créditos y préstamos a sus países miembros con problemas de balanza de pagos en respaldo de políticas de ajuste y créditos y préstamos a pendientes de reembolso a favor. Básicamente, todos los países que forman parte del FMI tienen una aseguranza económica al estar dentro de él. Cuando lo necesiten o cuando no, o cuando necesiten algún préstamo o algo para mejorar su país, el FMI va a estar ahí. La asistencia técnica. La asistencia técnica, el FMI es cuando ofrece asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países a fortalecer su capacidad humana e institucional y elaborar y poner en prácticas políticas macroeconómicas y estructurales eficaces. La asistencia técnica se suministra en diversas áreas generales, incluidas las de política fiscal, política monetaria y estadísticas. Y bueno, en resumidas cuentas, lo que dice este subtema es que se brinda un mayor soporte a los países que requieran de ese debido apoyo. La reunión del FMI y el Banco Mundial, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, y la Junta de Gobernadores del Banco Mundial se reúnen normalmente una vez al año para analizar el trabajo de sus respectivas instituciones. Las reuniones anuales, que por lo general se efectúan en septiembre u octubre, suelen celebrarse en Washington durante 2 años consecutivos y en otro país miembro el tercer año. La reunión inaugural de la Junta de Gobernadores se celebró en Savannah, Georgia, Estados Unidos, en el mes de marzo del año 1946. En tanto, las primeras reuniones anuales se realizaron ese mismo año en Washington. En los últimos años, las reuniones anuales han estado precedidas por reuniones del Comité Financiero y Monetario Internacional, el Comité de Desarrollo, el Grupo de los 10, el Grupo de los 24 y otros diversos grupos de miembros. Una vez concluidas sus reuniones, el Comité Financiero y Monetario Internacional y el Comité de Desarrollo, así como también los demás grupos, emiten sus comunicados. Las reuniones anuales incluyen 2 días de sesiones plenarias
y durante los cuales los gobernadores abordan los temas de interés. Se consultan mutuamente y se dirigen a los delegados reunidos para que estos presenten las opiniones de sus países respecto de asuntos de la contingencia económica y financiera internacional. Y bueno, este subtema yo creo que también es muy claro lo que nos deja ver, que es prácticamente una reunión de tanto de todos los países como de todos los grupos, ya sea como menciona el grupo de los 10, el grupo de los 24, y es reunirse cada año con sede principalmente en Washington para discutir diferentes temas. Para empezar con el primer subtema, el Comité Monetario y Financiero Internacional, el CMFI. El Comité Monetario y Financiero Internacional asesora a la Junta de Gobernadores del FMI sobre la supervisión y gestión del sistema monetario y financiero global, abordando acontecimientos que puedan perturbarlo. Aunque no tiene autoridad formal para tomar decisiones, el CMFI se ha convertido en un instrumento clave para orientar estratégicamente las políticas del FMI. Se reúne 2 veces al año, emiten comunicados al finalizar las reuniones y su tamaño y composición reflejan el directorio ejecutivo del FMI. El CMFI opera por consenso y cuenta con la participación de observadores como el Banco Mundial. Nadia Calviño es la actual presidenta, elegida en 2021 por un periodo de 3 años. Y bueno, también aquí ponemos alrededor de los subtemas, vamos a estar poniendo las imágenes que incluyen a los miembros del CMFI en los países. El Comité para el Desarrollo, creado en 1974, asesora a la Junta de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial sobre temas críticos de desarrollo y recursos financieros necesarios para promover el desarrollo económico en países en desarrollo. Se reúne 2 veces al año, posteriormente al CMFI, y está compuesto por 25 miembros, generalmente ministros de Hacienda o Desarrollo, que representan a todos los países miembros del FMI y el Banco Mundial. Actualmente es Mulyani Indrawati, ministro de Hacienda de Indonesia, presidente del comité. Y aquí vamos con los grupos. El grupo de los 7 o G-7, compuesto por las principales naciones industriales, inició cumbres económicas anuales en 1975. A nivel ministerial, el G7 reemplazó al G5 como el principal grupo de coordinación de políticas económicas en 1986-1987, especialmente después del Acuerdo de Louvre en febrero de 1987. Desde entonces, los ministros de Hacienda, gobernadores de bancos centrales del G7 se reúnen al menos semestralmente para supervisar la evolución económica global y evaluar políticas económicas. El director gerente del FMI participa como invitado en las discusiones sobre supervisión, y el G7 continúa siendo un foro para analizar problemas económicos financieros entre las naciones industrializadas más destacadas. Y para resumir este subtema fácil, este grupo es prácticamente para estar apoyando en el tema económico a estos países que están dentro de este grupo, y más adelante veremos el tema del que el G7 reemplazó al G5, que existían unos grupos anteriormente y conforme han pasado los años se han ido renovando y pues actualizando. El siguiente es el grupo de los 10. El grupo de los 10 o G10 es una coalición de países que han acordado participar en los acuerdos generales para la obtención de préstamos, el AGP. Un acuerdo suplementario para obtener préstamos cuando los recursos del FMI no son suficientes para satisfacer las necesidades de sus miembros. Establecido en 1962 con 8 países miembros del FMI y 2 bancos centrales, el G10 se fortaleció con la incorporación de Suiza en 1964. A lo largo del tiempo, amplió su participación en el FMI y desempeñó un papel clave en la creación de los derechos especiales del giro, el DEG, en 1969. Además, fue central en las deliberaciones que condujeron al acuerdo del Smithsonian en diciembre de 1971, tras el colapso del sistema de Bretton Woods. Varias organizaciones
internacionales como el Banco de Pagos Internacionales, el BPI, la Comisión Europea, el FMI y la OCDE. Son observadores oficiales de las actividades del G10. El grupo de los 15. El grupo de los 15 o G15 se estableció en la novena reunión cumbre de los países no alineados en septiembre de 1989 en Belgrado, Yugoslavia, conformado por naciones de América Latina, África y Asia. Su objetivo principal es estimular el crecimiento y la prosperidad. El G15 se enfoca en la cooperación entre países en desarrollo en áreas como inversión, comercio y tecnología, aunque sus miembros han aumentado a 17. La denominación del grupo no ha cambiado desde su creación. El grupo de los 20. El grupo de los 20 o G20 está compuesto por las principales economías avanzadas y emergentes, establecido en 1999 para fortalecer la coordinación de políticas, promover la estabilidad financiera y modernizar la arquitectura financiera internacional tras la crisis de la década de 1990. Antes de la crisis financiera de 2008, se celebraban reuniones ministeriales para discutir políticas financieras, reformas institucionales y desarrollo económico. La primera cumbre de líderes del G20 tuvo lugar en noviembre de 2008 y el grupo asumió un papel más activo en cuestiones económicas globales en las cumbres de 2009. En la cumbre de Pittsburgh de 2009 fue designado como el principal foro para la cooperación económica internacional. El FMI colabora estrechamente con el G20, especialmente en temas de crecimiento económico y estabilidad financiera, aunque los acuerdos del G20 no son vinculantes para el FMI. Su labor suele ser la base de las deliberaciones del grupo, y los miembros incluyen líderes del G7, 12 países claves, la Unión Europea y representantes del Banco Central Europeo, el director gerente del FMI, el presidente del Banco Mundial y los presidentes del CMFI y del Comité para el Desarrollo participan ex oficio en las reuniones del G20. China presidió el G20 en 2016 y Alemania asumió la presidencia en 2017. Y pues como tal, lo que llevamos ahorita de los subgrupos, si se fijan, o sea, todos presiden o siguen el tema de apoyar en lo económico de estos países, pero pues va variando dependiendo del grupo. En el caso del G15, que se enfoca más en el área de inversión, comercio o las tecnologías de los países para seguir prosperando, y el grupo de los 20, que son más para la cooperación económica internacional. El grupo de los 77. Aquí los dejo con mi compañera Karen Lara. Bueno, este grupo se creó con el fin de articular y promover los intereses económicos colectivos de sus países miembros y fortalecer su capacidad conjunta de negociación en todos los principales aspectos económicos internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Básicamente, el G77 realiza declaraciones conjuntas sobre temas específicos y coordina lo más básico. Por ejemplo, el comercio de campo, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía y también las materias primas, finanzas y asuntos monetarios. Este grupo se creó en el 15 de junio de 1964 y bueno, como su nombre lo indica, como dato curioso, tenía en su momento 77 países, pero con el tiempo, con los avances que ha tenido, ya llega a un número de 134 países dentro de él. Este grupo adoptó un sistema global de preferencias comerciales entre países en vías de desarrollo. Básicamente contemplaba más las concesiones arancelarias, sobre todo un producto agrícola y pues manufacturo, no basándose en otras cosas fuera de ese tipo de comercio que no fuera agrícola, más enfocado en lo básico de los países. Y bueno, ahora el grupo de los 24, el G24, que este grupo se trataba para asuntos monetarios internacionales y el desarrollo.
Coordina la posición de los países en desarrollo sobre cuestiones monetarias y asegura que sus intereses estén bien representados en las instituciones de Bretton Woods. El grupo de los 24, el G24, en sus inicios fue un capítulo del G77, del que les acabo de hablar, que fue creado 5 años después del G77. Y básicamente fue establecido para coordinar las posiciones de los países en vías de desarrollo, en temas referidos al desarrollo financiero y para asegurarse que sus intereses fueran adecuadamente representados en las negociaciones internacionales. El otro era más enfocado al comercio, a la agricultura, a todo lo que tuviera que ver con manufactura, materias primas, todo lo anterior. Y el G24 era más enfocado a lo económico, también el otro a lo económico, pero este más como financieramente. Ahora voy a hablarles sobre el Consejo de Estabilidad Financiera. El Consejo de Estabilidad Financiera, por sus siglas en inglés, se le denomina como el FSB, que coordina a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los organismos internacionales de emisión de estándares de la actividad financiera. Este consejo desarrolla y promueve la implementación de políticas efectivas en la supervisión y regulación del sector financiero. Y como tareas, este consejo tiene que valorar las vulnerabilidades del sistema financiero, identificar y supervisar las acciones necesarias para enfrentarlas, promover la coordinación y el intercambio de la información entre las autoridades responsables de la estabilidad financiera. También seguir los desarrollos de los mercados y asesorar sobre sus implicaciones regulatorias, analizar y asesorar las prácticas adecuadas para cumplir con los estándares regulatorios, colaborar con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que ya lo explicamos anteriormente, en la realización de ejercicios de alerta temprana. Básicamente, este consejo tiene la finalidad de promover la estabilidad financiera internacional a través del aumento de intercambio de información y cooperación en supervisión y vigilancia financieras. Eh, Su secretario tiene sede en el Banco Internacional de Pagos y básicamente acoge sus reuniones que en un principio tienen lugar cada 2 años y esto es importante. Ahora voy a hablarles sobre el Club de París. El Club de París es un club que básicamente se reúnen para intercambiar información sobre los miembros que participan en este club. Regulan la información y opiniones entre sí sobre la situación de estos países, eh, si son deudores, en qué benefician su participación en el FMI y también en el Banco Mundial. Y pues comparten datos sobre sus créditos de forma recíproca. Este agrupamiento es voluntario y existe desde 1956, cuando Argentina acordó reunirse con sus acreedores públicos en París y desde ahí se fue creando. Tienen 433 acuerdos con 90 países deudores. Básicamente en este país están muchos países deudores que necesitan apoyo económico para mejorar su economía. Y ahora voy a hablarles sobre los grupos anteriores. Mi compañero ya lo había mencionado también, que varios grupos han sido sustituidos por otros. Por ejemplo, voy a hablarles de estos tres que son los importantes. El grupo de los cinco es el que mueve la industria. Se creó a mediados de los años 70 con el objetivo de coordinar las políticas económicas de Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido. El G5 fue el principal grupo de coordinación de políticas de los mayores países industriales a través del Acuerdo de la Plaza, suscrito en septiembre de 1985. Posteriormente fue reemplazado por el G7. El G7, que ya lo habíamos mencionado también, fue lo que modificó, lo que sustituyó al G5 y el G5 dejó de existir para que
existiera el nuevo grupo. Ahora, el grupo de los 22, este grupo tuvo la creación temporal del grupo de los 22 porque fue anunciada por el presidente Clinton de manera repentina y otros dirigentes de los países del APEC en la reunión celebrada en 1997 en Vancouver, cuando acordaron organizar una reunión de ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales. El G22 estaba integrado por los ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales de los países industriales del G7, del nuevo grupo que se había creado, y otros 15 países, que son Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia. Eh, También está la RAE de Hong Kong, Malasia, México, Polonia, la República de Corea, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Tailandia. Y se reunió por primera vez el 16 de abril de 1998. El grupo de los 33 es un grupo que reemplazó al G22, que lo acabamos de mirar, que el G22, como lo dije, fue un grupo repentino, temporal, no tuvo mucha importancia aquí y pues rápidamente fue sustituido por este grupo, el G33. Y fue en el año 1999 y posteriormente en ese año, este grupo de los 33 fue reemplazado por el G20, por iniciativa de los ministros de Hacienda y los gobernadores de bancos centrales del G7, que se llevaron a cabo varios seminarios del G33 internacionales, el primero de los cuales tuvo lugar en Bonn, Alemania, el 11 de marzo de 1999. Y por nuestra parte es todo. Era sobre lo que nosotros íbamos a hablar, sobre estos grupos y el FMI, que mantienen una alta importancia en la economía del mundo, porque cada grupo tiene un valor para diferentes países y para diferentes sectores. Y pues bueno, como dice mi compañera, por nuestra parte fue todo. Estas son las referencias que nos basamos en el libro y en un PDF del tema. Y pues bueno, en resumidas cuentas, esperamos que haya quedado más claro el tema del comité y grupos dentro del FMI. Esta serie de tanto de grupos como clubes que mencionamos, y pues a final de cuentas este grupo, cúmulo de países, pues a final de cuentas en el tema económico, que es tanto de la materia y pues en general de la economía mundial que se vive hoy en día y desde hace años, es pues esta cantidad de grupos de países para apoyarse en sí, y más allá del tema económico simple o financiero, apoyarse en diversas cosas, que fue como lo que vimos, como un tema que mencionó mi compañera, que es la de coordinar entre sí, ya sea problemas, apoyarse entre sí, o como mencioné yo, que es el tema de tecnologías, y también otro tema que cualquier problema que esté atravesando un país, el tema de préstamos. Entonces influye el tema económico en general, es de lo que trata el Fondo Monetario Internacional y sus subgrupos, que son los G5, G7, G22, y también los clubes temporales como fue el Club de París, y los grupos anteriores como fue el 5, el 22 y el 33. Por nuestra parte fue todo, y esperamos que haya quedado un poquito más claro el tema de lo que es el comité y grupos dentro del FMI.